todo el sur del país, como ya no quedan bosque por explotar, vemos que las flechas amarillas muestran que las migraciones siguen aconteciendo. Menos importante, menos personas y se desplazan, pero ahora es para contratos más, mm, más precarios o, o alquilando las tierras. Y esa migración es una migración de grupos de personas cada vez más vulnerables. Las personas que vienen a trabajar como obreros agrícolas, donde ya no queda bosque, es que el ingreso que esperan obtener en su región de origen era muy, muy bajo y están dispuestos a aceptar salarios muy bajos. Una vez que acaba el bosque, hay muchos trabajadores que vuelven a su zona de origen y ahí se dedican a cultivar los anacardos. Y también para asegurarse de conservar sus tierras, ¿no? Que tenían abandonado para ir a cultivar el cacao en otro país o en otra región. Luego vemos el movimiento de regreso de los jóvenes a sus pueblos de origen, las flechas en verde, y en las antiguas plantaciones de cacao, estos jóvenes que no consiguieron adquirir tierras o que están en el paro o que están con empleos precarios, ellos vuelven a cultivar. Entonces, toda esta gente migra para buscar, porque se llama de un frente pionero, porque hay una carrera por el bosque. Hay un investigador que propuso la renta forestal diferencial como definición, que es el beneficio que están esperando los agricultores de un terreno para instalarle un cultivo, que es la fertilidad, poca maleza, pocos patógenos y una buena reserva de agua. Reserva en animales de caza, árboles alimenticios y medicinales disponibles. El ciclo del cacao tiene un ciclo agronómico y económico a lo largo de su vida que se compone de tres fases, como lo representé en el esquema de la izquierda, con un periodo que vemos en la curva violeta, con una fase de crecimiento y una fase de estagnación y una fase de recesión. Notamos que al nivel de una explotación familiar, vemos que en el interior de este gran ciclo hay varios ciclos del desarrollo de plantas de cacao, con crecimiento y luego regresión. Los cultivos perennes han sido siempre tradicionalmente una manera de significar que me he apropiado de una tierra. El agricultor marcaba que esta tierra era suya cortando el bosque. Y estos cultivos tenían como el estatuto de un derecho de propiedad. El hecho de cultivar justificaba que la tierra era suya.
También la expansión del Frente del Cacao permitía instalar a los hijos, a los cuidadores y trabajadores. Eh, Luego inmigraron y permitieron desbloquear situaciones y ponerle allí impuestos. En el esquema de la derecha, he representado esta noción de ciclo económico del cacao y a escala nacional dentro del país. Y a partir de 1900 tenemos un crecimiento de la población, de la producción de cacao, y al interior de este crecimiento hay ciclos según las regiones. Ha habido regiones que en un momento dado florecieron, después decayeron y le dieron entonces el relevo a otras regiones. Actualmente podemos tener una producción hasta de 2 millones de toneladas. Los datos, hay otros análisis que van a venir a completar porque la producción se ha mantenido a pesar de esta caída de los precios y de la producción misma. ¿Cómo es que se cultiva el cacao? Este esquema indica la técnica de la tala y la quema. Cuando se llega a una parcela, entonces se cortan todos los árboles que hay allí, se prepara el suelo a través de la quema, y estas eran técnicas que ya existían en el pasado. El cacaotero se instala en esta parcela y comienza entonces la siembra con esta técnica ancestral. A medida que van creciendo los árboles de cacao, hay entonces también están alrededor otra serie de plantaciones de árboles que van a dar comida, como los bananos, por ejemplo, los plátanos. Aquí esta es una imagen de una parcela que corresponde a una antigua plantación de cacao que tuvo unos brotes naturales de los árboles forestales. E igualmente fue pues, expuesta a la quema y se plantó allí ñame. Aquí vemos también, a partir de la plantación de cacao, cómo también se van instalando otros árboles, otros cultivos que van a dar alimento. Aquí cacaoteros que crecen a la sombra de los bananos. Y esta asociación entre cacao y árboles que produzcan otros alimentos ha sido importante porque permite aumentar la productividad del trabajo en una misma parcela y por el mismo tiempo de trabajo. Por lo tanto, se obtenía a la vez cacao y alimentación. El cacao se podía entonces recolectar, y había al mismo tiempo una seguridad alimentaria porque estaba rodeado de alimentos que iban a proveer a las familias de su alimentación diaria. Aquí es para mostrarles una parcela de cacao, para mostrarles, aquí no ha habido una tala neta, sino una eliminación progresiva con aplicación de productos químicos. Y vemos cacaoteros que están a pleno sol y que no están protegidos por ninguna sombra de otros árboles que produzcan víveres. En estas imágenes vemos claramente a la izquierda una parcela de caucho. Allí
en estas parcelas, cuando plantan el caucho EVEA, y a la derecha, entonces también vemos cómo se han plantado y crecido unos árboles de otra naturaleza. Aquí vemos una reunión de cultivadores de cacao, pues, cuando se reúnen para romper la, la fruta y extraer las semillas. Aquí tienen ustedes la parcela de cacao, que es muy particular en esta foto porque tiene 60 años. Yo la observé en una antigua zona cacaotera del país y ha sobrevivido a lo largo de todos estos años debido a su posición geográfica y agroecológica, y se sitúa a lo largo de un arroyo en la montaña. Y aquí ustedes pueden observar que sí hay una cantidad de árboles que rodean esta producción, eh, y son árboles autóctonos que han vuelto a crecer de manera natural y que han podido crecer y cubrir los árboles del cacao. En esta región donde estuve trabajando un tiempo, al lado encontramos unas parcelas de antiguos campos de cacao, donde ya no se puede sembrar más cacao. Y por lo tanto se practican otros cultivos como los tomates y árboles de anacardo. Es decir, que la replantación de los de los árboles de cacao no fue posible porque ya el suelo estaba agotado. La economía de plantación, el proceso de deforestación también significa, y lo quería mencionar, que hay una economía de plantación industrial privada o mixta. Esto tiene que ver con cultivos de caña de azúcar. No les, bueno, concretamente no voy a decir qué cantidad o qué superficie está dedicada a esto, pero simplemente como información, hay unas plantaciones industriales, calculo que están alrededor de las 200.000 hectáreas. Y la cuestión es que estas plantaciones industriales son dueñas de la tierra. Ha habido allí también mutaciones. Hay también allí selvas. Y hay también tierras que el Estado ha tratado de proteger y hay otras que se les ha dado también el estatuto de tierras desclasificadas, es decir, que eventualmente pueden volverse pueden ser destinadas a la agricultura. Y se continúa haciendo la misma técnica de tala y quema. Allí en el mapa ustedes ven una zona de reserva forestal. Las flechas les indican que hay porciones a las cuales el Estado ha desclasificado y que ha permitido, ya no son zonas de reserva, pero ha permitido que sean destinadas a nuevas explotaciones industriales. Y están también otras que están allí en color beige y que han sido completamente devastadas para dar paso a nuevos cultivos. En conclusión, les puedo decir que este modelo económico
social, agrícola, de los cultivos de café y de cacao no fue justo ni fue ecológico. La Costa de Marfil es bastante irresponsable y esta economía de plantación, si bien hizo que en un momento dado el país fuera el primer exportador del mundo, generó una serie de ingresos bastante importantes para el país. Ha incidido en que haya una gran migración de un lado a otro dentro del país y de los países provenientes del exterior, pero esto lo que ha hecho es una gran cantidad de desequilibrios ecológicos y climáticos. Hay una alianza también muy frágil entre las comunidades que interactúan. Hay una serie de conflictos intergeneracionales y conflictos en torno a la tenencia de la tierra. Hay una recomposición de los pueblos, de la migración agrícola de mercado. Hay igualmente desigualdad en la distribución del valor añadido a lo largo de la cadena del cacao y una inestabilidad de precios. Hay una baja transformación local entre las organizaciones de agricultores y la transformación. Hay una desigualdad también en el acceso a la tierra y hay una débil recirculación de rentas estatales hacia la agricultura. Bueno, les agradezco mucho su atención. Merci beaucoup, Fatouma. On va Bueno, passer à la présentation de Elsa. vamos entonces a pasar a la presentación de Elsa. Écran et ton diapositive. Entendu, merci. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne très bien. Merci. Je vais mettre en diaporama. Voilà, c'est bon, vous avez l'écran, enfin le diaporama en entier? On l'a en mode, on l'a pas en mode présentation. Ah si, maintenant, enfin non, maintenant on voit tes notes et enfin la version. Ah oui, oui. Alors, attends. Excusez-moi. Bien, disculpen mientras cuadramos la presentación. Voilà. C'est bon maintenant? Du coup, là, je vois toujours la Bien, version. ahora sigo con la versión en la que se ven tus notas. Ahora sí que está bien. D'accord. Donc, Perfecto. merci beaucoup, Fatouma, pour la présentation. Muchas gracias, Fatuma, Revenir sur l'historique por tu excelente presentación que nos permitió volver sobre la histórica de este frente pionero y entender las mecánicas económicas y sociales. Y yo voy a retomar dentro de esta historia, entrar en las prácticas culturales del cacao entre agricultura y agroforestería. Y nos vamos a preguntar cuál es el tipo de gobernanza que pesó sobre estos árboles. Vamos a entender cómo la situación legislativa bloquea la evolución. Entraré en detalle ahora. Igual como para Fatuma, si no me estáis escuchando bien, por favor, me interrumpan. Y si tenéis preguntas, háganlas en el chat. Mi presentación se llama El cultivo del cacao en Costa de Marfil, motor de desforestación o de agroreforestación.
Donc, j'avais prévu quelques diapos de He contexte. previsto algunas diapositivas de contexto para eventualmente completar lo que decía Fatuma, si había elementos que me faltaban para seguir desarrollando mi exposición, pero era muy completo, por lo tanto voy a ir rápidamente. Quiero recordar que Costa de Marfil es el primer productor mundial del cacao con 40% de la producción mundial. Por lo tanto, ven estas pastillas enormes de producción de cacao. Es una agricultura familiar en su inmensa mayoría. Insisto, porque en América Latina muchas veces no es el caso, pero aquí hablamos de una superficie de 2 a 10 hectáreas. Esto Fatuma lo presentó ya bastante bien, por lo tanto mi intervención tiene 3 partes. Primero, la historia conjunta del desarrollo de la economía de plantación y de la deforestación en Costa de Marfil, es lo que explicó Fatuma. Y luego voy a entrar en el detalle del árbol, que se convierte en un nuevo recurso productivo para los productores de cacao en este contexto postforestal, ahora que el bosque ha sido talado todo. Y luego entraremos en el detalle de la gobernanza y nos preguntaremos en qué la relación del productor de cacao al árbol es una cosa que no ha sido pensada a nivel jurídico y que bloquea la evolución. Aquí ven un mapa que retoma la evolución del Frente Pionero, con lo cual seguiré rápidamente. Es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Los datos de desforestación recientes son las que tienen rayitas en el mapa y lo que permite entender que el Frente Pionero llegó al extremo este, en la frontera con Liberia, oeste, perdón, y ya no hay más bosque. Por lo tanto, cuando la instalación de una plantación de cacao beneficiaba de la existencia de una selva, de un bosque, daba una renta a la venta de la madera. Y entonces ahora hay que reinventar todo a nivel de las prácticas y de relación al árbol, porque han agotado el recurso forestal y también la evolución del clima es desfavorable al cultivo del cacao. Si ven los trazos azules, ven la pluviometría de los años 50-70 en el sur oeste. Estamos en regiones favorables a nivel de pluviometría para el cultivo del cacao. En los años 70-90 se ve que este límite va bajando y la zona propicia al cultivo del cacao se va reduciendo. Las zonas en naranja, amarillo y verde, vemos que las próximas regiones donde se van a poder plantar cacao ahora son muy reducidas. Las zonas actuales son una bolsa al este y otra al oeste, en torno a Subre. Entremos en el detalle de las prácticas, de las técnicas, y para ver cómo han ido evolucionando a medida que el Frente Pionero avanzaba. Inicialmente, la planta de cacao se cultivaba en sistemas que llamamos agroforestales, es decir, debajo de un techo arbóreo, bajo el dosel arbóreo, con la protección de árboles. A partir de los años 70, observamos que se va evolucionando hacia sistemas de pleno sol y era ya en el año 2000 casi 90% del vergel del cultivo del cacao. Hay varios factores para entender esta transición. Primero, que los productores mismos constataron que la planta de cacao y las variedades de cacao que tenían producían mucho más a pleno sol.
Por lo tanto, también hubo un acompañamiento técnico por parte de los ministerios de Agricultura a favor del pleno sol y se les distribuyeron plantas híbridas que respondían muy bien a nivel que producía mucho más a nivel a pleno sol. Y también se les distribuyó noticias técnicas sobre cómo realizar este cultivo de pleno sol. Hay que entender que este sistema de pleno sol respondía muy bien a las esperanzas y necesidades de las poblaciones migrantes, porque como explicó Fatuma, hubo mucha migración y estos migrantes intentan tener una vuelta sobre inversión muy rápida, lo que permite el sistema de pleno sol, pero también ellos así están marcando que se están apropiando del terreno de manera fuerte. Este derecho de tala que tradicionalmente marcaba que una persona se había instalado y que el terreno era suyo. Luego, un primer factor es el estatuto jurídico de estos árboles. De hecho, en Costa de Marfil, el conjunto del territorio rural fue dividido en perímetros de explotación forestal atribuidos por el Estado a empresas forestales. Os mostraré un mapa de estos perímetros, de estas delimitaciones. Las empresas tienen derecho a explotar la madera, que sea dentro de un bosque o en un berbecho o dentro de una plantación de cacao. Entonces, durante este diseño, vimos que explotantes, empresas de madera entraban en las plantaciones de cacao para cortar los pocos árboles que los agricultores habían mantenido y eso era legal. Hoy en día, estos sistemas de monocultivo se enfrentan a varios problemas. Primero, la duración de la vida de la planta de cacao ha disminuido. Después de unos 30, 40 años, la planta de cacao se agota y hay que plantar nuevos. Luego, el monocultivo obviamente lleva a tener plagas, y observamos una menor resiliencia en situación de sequía debido a la evolución climática. Como bien entenderán, el cacao cultivo de Costa de Marfil se encuentra en un bloqueo estructural. Tal como explicó Fatuma, este modelo no es más sostenible porque han acabado con la selva y porque la renta ya ha desaparecido de la venta de la madera y porque el monocultivo ya está dando mucho problema. Por lo tanto, se plantea la cuestión del futuro de los agricultores que cultivan cacao. Los sistemas ya no progresan en un frente pionero, ya que se agotó la selva. Entonces, van a tener que innovar y nos preguntamos si serán innovaciones agroforestales las que van a permitir evolucionar y en qué contexto legislativo podrían producirse esta transición, esta transformación del sistema. En mis trabajos intenté entender las prácticas de los productores en relación a estos árboles asociados, los árboles que se encuentran en las plantaciones de cacao, y quería entender si la agroforestería era una de las estrategias que escogían espontáneamente los agricultores para adaptarse a una situación postforestal. Como explicó Fatuma, el SIDOB con la transformación del cultivo de cacao en plantación de caucho, de EVA, y quería entender si era una estrategia que los agricultores utilizaban y si era interesante, si estaba favorecida o frenado. Para eso trabajé en 4 regiones representativas de la historia del cultivo de cacao y llevé inventarios botánicos en las plantaciones. Estos resultados
fueron conducidos sobre más de 200 hectáreas en más de 140 plantaciones, lo que permitió tener resultados bastante completos. Colectó la edad de los árboles, es lo que ven en el primer gráfico aquí. En X horizontal tenéis la edad de los árboles y observamos que una mayoría de árboles son muy jóvenes. Muchas plantas de cacao tienen entre 0 y 10 años. Esto muestra que se reintroducen árboles asociados al cultivo de cacao desde hace unos años. Se observa también en estas curvas. Aquí vemos 3 sistemas agroforestales diferentes porque pude realizar una tipología de los distintos sistemas agroforestales y ahí veis la densidad de árboles frutales en amarillo, forestales en verde y exóticos en rojo. Y abajo, en horizontal, tenéis la edad de los árboles. Y esto permite reconstituir la historia de la vida de los árboles en las distintas parcelas. Y lo que observamos es que la densidad de árboles asociada está aumentando, y esto desde los años 2010, en la mayoría de los casos. Por lo tanto, Costa de Marfil, que se conocía como el país de del monocultivo, parece estar cambiando y hacer volver los árboles a las plantaciones. Entonces me pregunté por qué estaban volviendo a plantar árboles. Y lo que es interesante es que cuando hablamos con los productores, es que todos dicen unánimemente que si hubiera un bosque, seguiría plantando. Hay que entender que esto pasa porque no queda bosque natural y ellos tienen que encontrar soluciones. Es una relación utilitaria como soporte a una economía de plantación, como lo fue en el pasado y desde el inicio. Hay que entender que el árbol en el sistema de representación del productor representa una doble impotencia. La primera es que el árbol que sigue en pie simboliza la impotencia física del productor, que se encontró con un árbol demasiado grande y poderoso que resistió al fuego, que resistió al hacha y por lo tanto muestra la impotencia del agricultor. Pero el árbol también muestra la impotencia frente a los explotantes forestales que podrían entrar a la parcela, venir a abatir el árbol sin cuidar de la plantación de cacao, destruyendo parte de la plantación de cacao. Y ahí también es impotencia del agricultor, que es lo que simboliza. Con introducir de nuevo, con reintroducir árboles, volver a plantar árboles en sus plantaciones de cacao, vemos que la percepción positiva del árbol está volviendo. No es un detalle, y había cogido un extracto de conversación con un agricultor para ilustrar eso. No he leído en castellano porque ya lo han podido leer directamente. Hay una segunda manera de entender o de observar las razones de esta reintroducción de árboles. Hay que preguntarse también, ¿para qué sirven estos árboles? Este,
esta enorme cantidad de árboles jóvenes, estos los de menos de 10 años. Entonces he comparado el uso que se daba o que se da a los árboles antiguos de más de 10 años y los de menos de 10 años. Para uso alimentar son los más viejos que tienen esta función. Los árboles que tradicionalmente estaban asociados a los cacao, a las plantas de cacao en esta fase de monocultivo. Había otros árboles, pero era casi monocultivo. Había mangos, plátanos, bananos, algunos frutales esencialmente. Y el principal uso de estos árboles de menos de 10 años es un uso que llamo agronómico, es decir, que los agricultores escogen árboles que mantengan la humedad en el suelo, que permita fertilizar el suelo y que dé una buena sombra. Son árboles plantados específicamente para ayudar el cacao a crecer bien y a resistir a la sequía. Lo que es muy interesante es que el uso de la madera de construcción sigue siendo muy minoritaria. Cuando en Costa de Marfil falta madera de construcción, la exportación ha caído dramáticamente en los últimos decenios y esta penuria de madera de construcción va a empeorar para los años venideros, ya que la plantación forestal no fue anticipada para tomar el relevo de los bosques naturales, de la selva tropical. Y vemos que los árboles más jóvenes están más destinados a ser madera de construcción, pero siguen siendo minoritarios. Y se ve que vuelve a haber un interés por la madera de construcción. Entonces, hay una segunda razón por la poca presencia de árboles de construcción. Esa es una razón climática. Si vemos el espectro ecológico de las distintas especies de árboles que puede inventoriar, observamos que muy pocas de ellas son originarias de las regiones, de las selvas, perdón, del tipo de selva que cubría originalmente las regiones que ahora Partimos se destinan entonces al del cacao. sur de la Costa de Marfil. Allí son los bosques más húmedos y a medida que vamos hacia el norte, vemos que allí hay más sequedad y que los árboles de valor son los que han crecido en la parte de la foresta húmeda y que al hacer un inventario, estos árboles vemos que han disminuido estos árboles que tienen este follaje que pierden pocas hojas a lo largo del año. Pero vemos que los nuevos árboles, y a medida que se va desplazando la agricultura, estos nuevos árboles que han sido árboles de valor están disminuyendo. Para mí, y cuando hablaba con los agricultores para analizar la situación, para ver cuáles eran los obstáculos, y estaba la cuestión comercial y jurídica. Aquí en este mapa vemos cómo hay unos perímetros de explotaciones forestales. Tenemos en verde oscuro y en verde claro las selvas más ancestrales, y vemos que a medida que vamos hacia el sur de la Costa de Marfil, hay una serie de recortes de esta selva. Vemos solamente poca foresta y que está rodeada más que todo por una serie de cultivos
que fueron dados en concesión. Esto obedece a un sistema bastante clientelista, y cuando un explotador al que se le concede una cierta tierra va a poder ir a este terreno y explotar todo lo que hay allí, inclusive los árboles maderables que pueda encontrar en él. Hay entonces una gran deforestación del país. 80% de la madera vienen entonces de los antiguos cacaoteros que aún conservan árboles, y tendríamos que entender que estas concesiones se hicieron a la vez que el gobierno estaba haciendo alianzas con países extranjeros, y se han ido desarrollando entonces paralelamente dos tipos de cultivos. Una del productor de cacao con árboles que ha plantado o que ha encontrado ya allí en su parcela, y que puede entonces hacer explotación de ellos, y que la cuestión, el estamento jurídico no ha contemplado qué se puede hacer respecto a esto, y aparece en la industria también forestal, que se ve conceder cada vez más territorio y sin que haya ninguna actuación de parte del Estado para impedirlo. Esta situación de la propiedad del árbol y de la selva, ¿qué sucede? Desde 2014 vemos que la Costa de Marfil quiere restablecer, por una serie de presiones internacionales, quiere reformar el Código Forestal y quiere reintroducir todo lo que se ha perdido en vegetación. Esta es una buena noticia. Teóricamente esto es bueno para los plantadores de cacao, que tienen entonces que no hacer los cultivos en pleno sol, sino introducir árboles que den sombra para sus cacaos. Y cuando vemos la composición de árboles al interior de estas explotaciones de cacao, he hecho un seguimiento a partir de los barbechos y ver cuáles eran los árboles que los plantadores seleccionaban. Aquí alrededor de este círculo azul vemos que hay una cantidad de ceibas que son muy apetecidas por la industria maderera, y que se encontraban silvestres en todos estos terrenos. Y ahora veo que todas estas ceibas han sido taladas. Quiere decir que los productores no han podido detener a estos leñadores que tienen permisos estatales para venir también a explotar estos árboles. ¿Cómo hacer valer entonces estos derechos que tienen los agricultores para defender los árboles que existen en su parcela, los hayan ellos plantado o los hayan encontrado allí? Allí vemos entonces que hay un gran problema respecto al repertorio de tierras que tiene el gobierno y a lo que es el derecho a la propiedad de la tierra. Hay algunos que quieren defenderlo, pero se ven completamente impotentes ante el Estado.
la evolución legislativa, entonces la vemos muy retrasada con respecto a la práctica y vemos cómo cada vez más árboles valiosos respecto a su madera comercialmente, pues se ven extinguidos, lo que hace que tanto los agricultores como los futuros plantadores se sientan un poco desmotivados. Hay también otro impasse y es respecto a las leyes que tienen que hacer una gran modernización respecto a la distribución de la tierra y sus títulos de propiedad. Evidentemente existe también la cuestión de la corrupción. Vemos, como les había dicho, que hay una gran pérdida también de madera para la construcción, lo cual va a ser un problema un futuro muy próximo. Y vemos que llega cada vez más taladores clandestinos que pueden también venir de otros países y hay allí todo un tráfico ilegal de esta madera. Y esto pues no ayuda en nada a la optimización de los recursos. Y estos nuevos taladores se han convertido también en una gran amenaza. Tenemos entonces que hay un mito alrededor de la selva como algo inagotable, como un recurso que va a existir para siempre. Y esto pues nunca se imaginaron que estaban matando a la gallina de los huevos de oro. Bueno, les agradezco mucho por su atención. Y eso es lo que quería hablarles sobre la gobernanza de los árboles en la Costa de Marfil. Esto es importante para innovaciones ecológicas, tanto para los agricultores como para aquellos interesados en la perpetuidad y la continuidad de los bosques y su valor ecológico y comercial. Gracias a todos por su atención y a Fatuma por su intervención. Seguramente ahora vendrán preguntas, así es de que le doy la palabra a Florian. Gracias, Elsa. Vamos entonces a un intercambio de preguntas con los participantes. Tenemos hasta las 5 de la tarde. Si ustedes tienen preguntas, levanten la mano, yo les voy a ir asignando la palabra. No se olviden de prender sus micrófonos. Algunas preguntas en el chat. Algunas personas preguntaron. Voy a volver a leerlas. Si alguno de ustedes quiere retomarlas para hacerlas públicamente. Du coup, Martha, sinon je peux la poser. Marta tiene una pregunta. Le voy a conceder entonces el micrófono. Gracias. Hola, bueno, excelentes presentaciones. Hay mucho que preguntar, pero excelente todos los datos y bueno, me parece que hay una gran diferencia
entre lo que viven los pequeños productores que están tratando de rescatar un árbol junto al cacao y la explotación maderera con esta última información. Como han planteado que hay un gran divorcio, un gran distanciamiento entre lo que marca las leyes y lo que se hace en la práctica, yo más bien quisiera preguntar algo que planteaba Sano, ¿verdad, Lucía? Al final, sobre cómo este conflicto, estos problemas, tienen otros problemas escondidos, digamos, que tienen que ver con la tenencia de la tierra, también los conflictos políticos. O sea, ¿qué pasa detrás de todo de toda esta deforestación, de esta intencionalidad de no regular, de no modernizar y del negocio forestal que está una vez es legal y otra ilegal? Entonces, más bien mi pregunta es, ¿cuáles son los problemas que han tensionado y que han llevado, digamos, que están detrás de esto? Porque en el sector forestal, bueno, he trabajado en el sector forestal y siempre se convierten en unas mafias. Y las mafias muchas veces están respaldadas por fuerzas armadas, por fuerzas políticas, no funcionan solas. Entonces es un poder, se convierten en Fonctionne un pas tout poder. seul, c'est un pouvoir. Entonces, más bien mi pregunta es un análisis respecto a esto, porque hay muchos datos y son asombrosos y también asombroso el intento que se hace, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Realmente, ¿cuál es la voluntad política que existe para cambiar esta situación? Tal vez es muy así la pregunta. Gracias. Du coup, Fatma, voilà. Oui, Florian, je crois que la question m'est attribuée, mais je te prie de m'excuser. Je n'ai pas bien saisi la question. Pienso que la cuestión me iba destinada, pero no entendí todo. Seulement que la question, je n'ai pas. Est-ce que Oui, tu peux m'éclairer sans forcément qu'on reprenne tout le propos oui, de moi la aussi, j'ai eu un petit moment d'incompréhension. Est-ce que Martha, tu peux nous résumer ta question finale, s'il te plaît? ¿Puede, por favor, Marta, repetir la cuestión de manera resumida? Ok, para poder traducir, claro. O sea, ¿cuáles son los problemas que no están vistos en esta situación de deforestación y con un intento también de que no se ajusta el marco regulatorio? ¿Cuáles son los conflictos que hay políticos? ¿Cuáles realmente las tensiones que hay entre los grupos étnicos, entre los grupos sociales? ¿Qué es lo que pasa detrás de todo esto que estamos viendo? Bon. La question est vraiment pertinente, mais elle est très complexe aussi. Es una pregunta muy pertinente, pero muy compleja también. Llevamos muchos años de investigación para entender esta situación de Costa de Marfil, pero es verdad que hubo una cristalización de un conjunto de problemas que se manifestaron infelizmente en forma de crisis que duró unos 10 años en Costa de Marfil y que es de varias naturalezas y todas en relación unas con otras, una multicrisis. Si intento detallar a la pregunta efectivamente del agotamiento de los recursos y de la manera en que vamos a cultivar o a poner o a instalar plantas o gestionar estos recursos, ahí viene la pregunta de cómo vamos a repartirnos el territorio, la propiedad del territorio. Eso fue un gran problema siempre en casi todas las zonas, regiones de Costa de Marfil. Es decir, que cómo las sociedades regulan la cuestión de la repartición de la tierra entre ellos, de los recursos en el seno de las familias, entre los que dicen que son propietarios y los que
designan como propietarios, los que designamos como locales, como extranjeros. En la pregunta de quién puede pretender a ser propietario, quién puede pretender acceder a la propiedad. Luego hubo también el hecho de que había todo un conjunto, un entorno económico en el que el precio del cacao era muy favorable durante un largo periodo de tiempo, y el Estado ganó bastante dinero que le permitió modernizar la infraestructura del país. Pero a partir del momento en que los precios bajaron, aparecieron nuevos problemas, nuevos planteamientos. Luego hay las cuestiones políticas, en el sentido en que los agricultores son en su mayoría, no fueron grandes agricultores con una gran extensión de terreno que les permita tener un peso político. Entonces fueron marginalizados. Son considerados como una producción para comer. Tampoco hubo unión, ni ni propuesta social, no se les permitió tener voz, y son solo los que fueron designados como grandes propietarios de grandes extensiones de cultivo que tuvieron voz. También hubo el hecho de que algunos descendientes de agricultores optaron por actividades del sector terciario y se fueron a la ciudad, pero no encontraron trabajo en la ciudad al acabar sus estudios, o encontraron trabajos precarios y acabaron volviendo. Y eso también, esta agricultura debía aportar, responder a nuevas aspiraciones. Los agricultores fueron confinados a ser sus meros productores y no hubo la oportunidad de desarrollar pues otras actividades como la transformación. No sé si he contestado la pregunta. Sí, correcto, entendí. Muchas gracias. Je vous en prie. Merci Fatima. Maintenant, Diego Lini, si tu veux poser ta question, je active ton micro. Voilà. Merci beaucoup. À Diego d'abord, je vais donner la parole. Merci. Hein? Muchas gracias. Diego primero. Diego, Diego Lino. Muy buen día a todos. Les saludo desde Nicaragua. Muy importante la presentación que ha hecho Elsa y también Fatuma. Muy excelente investigaciones. Yo sé que son años de investigaciones, las conclusiones que nos han mostrado, y muy importante para poder enriquecer nuestros conocimientos y poder traducirlos a la realidad que vivimos en cada uno de los países. En conclusión, pues básicamente yo considero de que casi es similar la situación, el tema de la tenencia de la tierra, el tema de los monocultivos, las empresas, cómo han venido explotando la poca reserva que tenemos a nivel mundial, y al final pues se traduce en que esos recursos son reinvertidos en otros rubros que al final no llegan a enriquecer de donde venimos sacando esas riquezas. Por ejemplo, yo tenía una pregunta para Elsa, entendiendo desde el enfoque de la sostenibilidad del cultivo de cacao, ¿por qué se ha dejado tanto la evolución del desplazamiento a las especies forestales? ¿Por qué, si nosotros conocemos de que el monocultivo nunca es rentable en la sostenibilidad ambiental, por qué lo dejamos evolucionar tanto
hasta el punto de desplazar los bosques, los sistemas forestales. ¿Por qué hemos dejado tanto evolucionar eso? Uno. La segunda pregunta me refería a la presentación que hizo Fatuma, que viene a asemejarse bastante con la pregunta de Marta. La legislación ambiental. La legislación ambiental, ¿cómo ha fortalecido a que se mantenga los bosques y la asociación tanto de las especies arbóreas o forestales con las plantaciones de cacao? ¿Cómo ha fortalecido la legislación ambiental? O si la legislación ambiental más bien favorece a los objetivos de las transnacionales o de las empresas. Entonces, ese tema sí me gustaría que nos explicaran un poco para poder entender y no cometer y no caer en esos mismos errores en los países tropicales o en Centroamérica. Muchas gracias. Merci beaucoup pour ces questions. Donc, je réponds à Muchas gracias por la pregunta. Yo me pregunto si es una pregunta o era más un grito de indignación. Los mecanismos que han hecho que los productores, el Estado, haga un seguimiento a esta trayectoria. Y si queremos entrar en el detalle económico para comprender la reacción de los productores y tener una plantación de cacao cuesta mucho menos que si se renueva una plantación o de plantar otra vez cacao en un barbecho, porque el deservar con mano de obra, esto pues lleva bastante tiempo y no es bastante productivo. Este hecho ha hecho que los productores más bien vayan a la conquista de la selva, de nuevas tierras, porque les es más fácil cultivar allí. Y porque la gran selva y la silvicultura pues son sistemas que tardan mucho para crecer y para establecerse. Yo les mostré el caso de esos árboles que tardan años en crecer, y vemos que también hay otras prácticas que permiten conservar los cultivos a largo término a través de una serie de herbicidas o tratándolos con una serie de herbicidas y de fungicidas que permiten entonces que continúe la producción. Podemos entonces ver esto. Y hay que continuar una dinámica de sensibilización, y como la agroforestería no va a ser la única respuesta para los productores, y que la cuestión química continúa avanzando. Y esto pues no sé si estoy respondiendo a su pregunta, pero para concluir, esto es un mecanismo que siempre ha estado. Hay grandes productores que se pueden mantener porque hay una migración de mano de obra. Lo que vemos es un ciclo donde se agota ya en la plantación de cacao y entonces comenzamos en otra región
Y de esta manera, entonces, es lo que estamos viendo en África, que es el fenómeno que se está dando. Una vez que se agota un terreno, entonces se migra a otro y se migra a otro país. Y vemos esto y los resultados en la selva. Muchas gracias. Excusez-moi pour le fil, hein. Donc, excusez-moi. Allô? Allô? Oui. Je vais essayer de poser une question. C'est Philippe. Yo quisiera plantear una pregunta. Yo me llamo Philippe. ¿Me escuchan? Donc, j'ai vécu, je suis agronome. Yo soy agrónomo y viví durante 5 años en los años 2000 en la Costa de Marfil, en una región cacaotera, la de Bigo, Gagán. Y lo que pude constatar es que vi una diversificación de la piscicultura. Lo que vi al comienzo de los años 2000 era la llegada de las multinacionales y que venían a comprar directamente el cacao en la región. Enviaban allí a un comprador que iba a encontrarse con el productor local y quería saber cuál es el impacto del comercio del cacao que estaba al comienzo controlado por el Estado y que tenía con respecto a la llegada de estas multinacionales que tenían mucho más capital que el Estado y su incidencia en la deforestación, porque con la descripción que ustedes nos hicieron, Sanú, por ejemplo, la selva en la zona donde yo estaba y en los mapas que ustedes han mostrado, pues veo que ya no queda nada. Desde que llegaron estas multinacionales comerciantes del cacao, ¿cuál fue el impacto a nivel de las explotaciones agrícolas en la Costa de Marfil? Yo quisiera responder a esto. Efectivamente, los mapas de Sanú son muy actuales. Vemos que prácticamente ya no quedan forestas. L'arrivée des Porque multinationales. todo ha sido devastado. La llegada de las multinacionales es simplemente un cambio en las prácticas. Es que antes de las multinacionales, la que era la que compraba y luego una liberalización de esta filial, pero no creo que esto tuviese un impacto directo pour le cacaoculture, c'est plus les conjonctures économiques. para los cultivadores. En tout cas, les années 90, on est plutôt dans une conjoncture défavorable. Ce qui a fini d'accélérer la déforestation en Côte d'Ivoire, c'est la crise politique qui a eu lieu en 2000 puis en 2010. Lo que vemos plusieurs années de conflits armés et donc ça a été l'occasion pour es que al final hubo una serie de conflictos y que fue la ocasión para que se desclasificaran unas zonas forestales que hasta el momento habían sido preservadas. Esto fue bastante determinante y con lo que usted está mencionando, Alassane Ouattara a remis en place un prix. El último presidente resolvió colocar un precio estatal al producto
y esto hizo que hubiese una estabilización de precios. Oui, Florian? Oui. Ok, excuse-moi, à un moment donné, là, j'ai été un peu coupée. Je crois qu'il y a plusieurs questions qui ont été Bien, adressées. Florian, hay varias preguntas. Yo estuve fuera, me desconecté unos minutos. Había una pregunta, ahora la voy a buscar. L'impact sur la déforestation de l'arrivée des multinationales dans le commerce du cacao. C'est de cette question. Bueno, respecto, es que tú me estás preguntando acerca de la llegada de las multinacionales y el impacto en la compra y producción. Para completar lo que Elsa dijo, Bon, je ne sais pas si quel impact ça a eu. no puedo hablar exactamente de qué clase de impacto ha tenido, si esto ha incidido en la deforestación, pero es claro que es una organización social y económica en la cual el agricultor se ve obligado por la situación a deforestar. Tenemos la filial del cacao, chocolate, donde simplemente hay una cifra del 7% de valor agregado y que le puede llegar al productor. Con la inestabilidad de precios, muchas veces el agricultor se ve obligado a buscar rendimiento e ingresos a través de otras técnicas de cultivo mucho más favorables y mucho más productivas. Bueno, en los años 2000 tuvimos un problema de la desertificación del cacao, donde las multinacionales y los exportadores de cacao fueron importantes actores. Y vino la cuestión de la certificación. Y allí entonces esto también tuvo un impacto en las parcelas productoras de cacao. J'avais une autre question précédemment qui me demandait est-ce que l'État privilégie les entreprises agro-industrielles? Y había también escuchado si el Estado estimula estas producciones industriales. Les formes d'agriculture majoritaires sont familiales en Côte d'Ivoire. La production pour un certain nombre de cultures est assurée en majorité. La producción para cierto número de cultivo está asegurado por agricultores de tipo familiar, incluso para el EVEA, el caucho, que no es un cultivo destinado a la alimentación, pero la mayoría de la producción de caucho de Costa de Marfil es llevada a cabo por agricultores familiares, pero el discurso del Estado es ambivalente. A la vez, reconoce que la agricultura reposa, depende de pequeños productores, de la agricultura familiar, pero siempre tienen este discurso latente, muy común a todas las regiones del mundo, como si hiciera falta modernizar la agricultura en el sentido de industriarla, suponiendo que sería más eficaz, más productiva. Parece que es una cuestión de ganar fama, notoriedad en el extranjero. Van a hablar más de la industria con tal número, tal volumen de negocio. No se va a hablar a nivel internacional de agricultura familiar. Por lo tanto, la agroindustria piensan que podría incrementar la producción, por una parte, aportar rentas y una notoriedad para Costa de Marfil. Y, en fin, que podría crear empleo,
cuando en la realidad los estudios muestran que la agroindustria no da un empleo, es en la pequeña agricultura que da empleo. Entonces tenía una pregunta de la misma persona, que cómo la legislación ambiental ha evolucionado y cuál es el lugar o qué importancia le dan al bosque, a la selva en esta legislación. Lo que es un poco reciente es que la Costa de Marfil tiene un discurso reciente de ir hacia una toma de conciencia de la situación. Los números están ahí, la situación es una situación de hecho, y frente a la deforestación, una estrategia nacional que se llama de preservación y de extensión del bosque se ha implantado y tiene por objetivo que la agricultura combine con cero deforestación y ir hacia 20% de agricultura cortando. Eso es el posicionamiento del Estado, el posicionamiento que tienen respecto al bosque. Pero lo que constato en el terreno es que hay un desfase entre las políticas de la propiedad, del derecho de la propiedad, no se pone de acuerdo con el derecho ambiental y no se pone de acuerdo con el derecho de la agricultura. Parece que tenemos una situación donde se entrecorta, se superponen la frontera agrícola, es la frontera del bosque. Son problemas de esta naturaleza, pero los políticos actualmente desarrollan, por un lado, un derecho de la propiedad, por el otro lado, un derecho de la agricultura y un derecho ambiental que no comunican entre sí, que no son coherentes entre sí, que son como cada uno por su lado. Eso es lo que puedo deciros. Muchas gracias, Fatuma. Por lo tanto, voy a repetir para todo el mundo. Si quieren tomar la palabra, hay una opción levantar la mano. Ahí en reacciones, los que no consiguen, pues escríbanme en el chat para facilitar la interpretación y que los demás participantes le entiendan mejor. Enciendan su cámara si es posible, por favor. Facilitará la interpretación también. Facilita la comprensión siempre. Ahora, turno de palabra. Teníamos a Javier, que levantó la mano hace tiempo, Rosalba, Julián y luego Aruna Abarshi. Y por fin la de Marta. Muchas gracias. Javier. Ok, yo tenía dos preguntas. Bueno, realmente son tres, pero una parte es para Elsa. Muy bien su trabajo de diagnóstico, porque realmente nos hace ver toda la situación actual y futuro que ha tenido la evolución de las plantaciones de cacao. La pregunta que tenía, ¿hay algún incentivo económico o técnico que el gobierno da hacia las plantaciones de cacao? Y para Sanu, que también estuvo muy buena su presentación, esa deforestación y esos datos que nos mostró al inicio de deforestación del cultivo de cacao, ¿es mayormente por el cultivo de cacao o también hay deforestación por agricultura y ganadería en pequeña escala? ¿Tienen algunos datos? ¿Cuál es el tamaño medio, más o menos, o aproximado que ustedes manejan de las transacciones de tierra para cultivo de cacao? Donc, je vais répondre à la première question Voy a concernant responder a la primera pregunta. Donc, ce qu'on voit apparaître dans le paysage en Côte d'Ivoire depuis 2008, c'est l'arrivée De lo que vemos desde el año 2008 es la financiación de una serie de multinacionales
y que exige una serie de superficie y densidad para la plantación para poder garantizar la oferta en el mercado. Y hay un sector privado que hace también una serie de campañas para distribuir árboles en el terreno y para poder entonces sombrear un poco estos cultivos. Y vemos entonces que también ha habido la aparición de asociaciones y organización de los productores en cooperativas. Vemos que se están buscando alternativas para encontrar la mejor palanca o la mejor salida a esta situación. Y tenemos también el rol del Estado. El Estado entonces a veces entra en asociación con estas multinacionales y también están muy pendientes de cuáles son las mejores plantas, las que se van a adaptar mejor, los nuevos híbridos a plantar para que haya la producción. Y hemos visto que han visto también en la arboforestería un nuevo recurso para mejorar los cultivos y ahora que cuando ya no existe prácticamente nada de selvas es cuando comienzan a preocuparse por una recuperación y vemos que allí hay una acumulación de fenómenos y que los árboles de todas maneras y la existencia de estos están allí detrás del cacao. Yo no tengo precisión para esto. Esto es una preocupación que tenemos. No le puedo dar datos con respecto a las plantaciones industriales. Habría que buscarlas en diferentes fuentes. Pero lo que respecta a la foresta del sur, vemos que hay también mucho cultivo de palma de aceite que está contribuyendo a la deforestación y que todavía subsiste en la parte del sur, que es muy distinta a la parte del norte. En la parte sur subsisten todavía estas plantaciones cacaoteras. Merci Fatouma. Merci Elsa. Du coup, on peut passer à la question de Julian Tukumbi. Julian, si vous voulez bien prendre la parole. Gracias, Fátima. Julián, si quiere tomar la palabra, por favor. Sí, muy buenos días y gracias, Florian. Igual agradecer a Sanau y Elsa por su exposición. Quería preguntar a Sanau sobre qué estrategias utilizan los trabajadores que se dedican al cultivo de cacao cuando las plantaciones son afectadas por plagas o déficit hídrico y cómo afecta los ingresos de los trabajadores del cacao. Y a Elsa quería preguntarle si la tierra se encuentra concentrada en manos de privados, empresas privadas o empresas extranjeras privadas, y si existen tierras comunitarias o bosques comunitarios y cómo lo gestionan o lo trabajan. Je crois que la question m'était adressée, mais ça a été coupé. Oui, là. Ah, d'accord. Du coup, Julian,
Vous pouvez répéter un peu plus lentement, s'il vous plaît, la question pour laisser le temps à la traduction. Merci. Julián, por favor, ¿puede repetir su pregunta de manera pausada? Porque como no tenemos el texto, no lo podemos leer al mismo tiempo que usted. Fue imposible traducirle. ¿Qué puede Ah, repetir, por favor? ok, no hay problema. Bueno, para Sanao Muchas quería saber gracias. qué estrategias utilizan los trabajadores que se dedican al cultivo de cacao cuando las plantaciones son afectadas por plagas, déficit hídrico u otras afectaciones externas. Y esto, ¿cómo afecta a los ingresos de los trabajadores del cacao? Y para Elsa quería saber si la tierra se encuentra concentrada en manos de empresas privadas o empresas extranjeras privadas o el Estado, si existen tierras comunitarias o bosques comunitarios y cómo es el trabajo si en el caso de que existieran estas tierras comunitarias. Y perdón por hablar muy rápido. Merci beaucoup. Donc, lorsque les producteurs font face à des Por lo difficultés, tanto, cuando los productores se enfrentan a dificultades climáticas, de plagas u otras, vemos varias estrategias. La primera, dependiendo del impacto del evento, va a ser abandonar el cacao, o sea, convertir la plantación hacia cultivos menos exigentes como la palmera o el hevea, que viene en un ciclo secundario después del cacao. Vemos la adopción de prácticas agroforestales, como explicaba antes. Vemos la asociación con la ganadería, una pequeña ganadería. Vemos la diversificación de las actividades en el seno de la plantación de cacao, juntando el cacao con plantas, con árboles frutales como naranjos, lo que permite mantener el cacao y completar ahí donde el cacao se murió con otra actividad, otra planta. Hay un conjunto de estrategias que llamo postforestales que los productores ponen en marcha. Hay que saber que cada año los productores de cacao tienen que enfrentarse a este tipo de problemas. Hay que ver que un tercio de la producción de la cosecha se pierde por apodrecimiento o por plaga. A propósito de la segunda pregunta, como hemos dicho con Fatuma, estamos en una situación de agricultura familiar. Las tierras no pertenecen a empresas privadas, menos algunos casos de grandes plantaciones industriales. Existen, pero es una ocupación marginal de la tierra, pero hay una ambigüedad sobre el estatuto de propiedad de la tierra, porque por un lado el Estado ha perpetuado principios heredados de la administración colonial, que considera que todas las tierras no matriculadas, no registradas jurídicamente, son propiedad del Estado. Es lo que les permitió poner en marcha perímetros de explotación forestal, como expliqué en mi exposición. Por otro lado, tenemos un derecho de costumbre, el derecho de las etnias autóctonas, que tiene a menudo un jefe de las tierras, un jefe de tribu indígena, y bueno, muchas veces común, pero no es comunitario, es el jefe que distribuye. Y a esto se acrecentan los acuerdos que fueron negociados entre inmigrantes y indígenas y que nunca fueron objeto de una matriculación, no propiamente dicha. Y es esta ambigüedad, esta falta de definición o de escritura de la propiedad de las tierras, los bosques comunitarios existen jurídicamente en Costa de Marfil, pero no funcionan como se puede ver en América Central o Latina. De cualquier manera, casi no queda bosque que podría ser objeto de este tipo de gestión. Nos quedan los bosques sagrados, que son bosques pequeños cercanos a los pueblos, en los que los autóctonos tenían prácticas rituales que fueron conservadas y que pueden ser objeto de una gestión compartida
pero es anecdótico, es muy poca cantidad de territorio. Alors, tout a été pratiquement dit, hein. Je vais juste rajouter Ya dijo todo. Voy a añadir solo que lo que hacen los agricultores cuando están afectados de manera brutal, así por una plaga o por una modificación del régimen de lluvias, puede ser, por ejemplo, pueden caer en en la pobreza, en la miseria. aussi También des reconversions vers un certain nombre d'autres pueden reconvertirse hacia otras actividades, puisque pour pouvoir pero es difícil llevarlo a cabo porque para poder reconvertirse hacia otros il y a des gens cultivos avec un capital, hay une que situation empezar con un capital, con una situación no demasiado desfavorable. des champs de cacao, Entonces, cuando perdemos campos de cacao, diminuer, c'est difficile cuando vemos que nuestros ingresos de van mentionner le cas decayendo, d'espace quería mencionar agricole también qui el caso de los espacios agroecológicos. Se important convierten, están siendo cada vez más importantes. Los bajos fondos, como los llamamos, son el terreno cerca, a orilla de los ríos. Ahí avoir de plus en plus el cacao no fue d'importance dans plantado y certaines estos régions. terrenos están tomando cada vez Régions más comme celle de importancia en l'Amazonie, muchas où le regiones. Y cacao he trabajado en una de ellas. El cacao ya no puede ser cultivado a orillas de los ríos y los agricultores reinvirtieron mucho en, bueno, cerca de los ríos para hacer piscicultura, por ejemplo. Esto había empezado al inicio, cuando el cacao estaba siendo próspero y siguió y se reforzó cuando la situación del mercado del cacao fue empeorando. Es verdad que queda poco bosque, como dijo Elsa, quedan los bosques sagrados, la legislación, las últimas leyes forestales de 2019 están animando y quieren delimitar y proteger los bosques privados, pero en la práctica no está funcionando muy bien, ¿no? Muchas gracias, Elsa y Fatuma. Nos quedan 10 minutos. Como quedan 3 personas que quieren hacer preguntas todavía, os propongo que dejemos el tiempo a Elsa y Fatuma de contestar a las preguntas y vamos a concluir esta sesión. O sea, dejo a las 3 personas una tras la otra hacer sus preguntas, a Runa, después Irene y después Marta. Aruna, ¿quiere? Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta reunión. Es realmente fantástica, nos está ilustrando mucho. Si entendí bien de la presentación de la señora Sanú, habló de desplazamiento de poblaciones del norte hacia el sur, donde había bosque. Pienso que es cierto porque yo lo he visto como nigeriano. Ahora mi pregunta, ya que en Costa de Marfil tenemos hoy la transhumancia que está llegando ahí, el pastoralismo nómada está llegando en Costa de Marfil y constituye un problema, yo creo. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia sobre la deforestación o sobre lo que queda de bosque o a nivel de la cohesión social también entre los varios productores o los varios grupos de población? Y otra cosa, me pareció notar que en estos mapas, que a propósito de los países fronterizos, lo que era
la Otovolta, el Burkina Faso, son antiguas mapas porque ponía Otovolta. No estaría bien encontrar mapas recientes, tener una situación más al día sobre la base de estos mapas. Y disculpen, yo soy un pastor, entonces me gustaría entender lo que pasa cuando la transhumancia viene a desplazarse, que puede ser la situación, si estaremos bienvenidos, por ejemplo. ¿Y René? ¿Quiere hacer su pregunta, por favor? ¿Puede encender su cámara? Gracias. Gracias. Hola a todos y bueno, primero muchas gracias por la presentación de las compañeras. Y bueno, yo tengo dos preguntas sencillas. No espero que sea comprensible. Uno es que me quedó bastante claro el ámbito más técnico, ambiental, ecológico, la parte más agronómica, pero yo quisiera que por favor si nos pueden ampliar la parte más social y política de estos actores, es decir, de estos agricultores familiares. Mi pregunta en concreto es, decían que a nivel social son actores marginales y yo quería saber cuáles son esos factores, si ellos han podido como transportarse de una región a otra región, adaptarse a una economía, pero ¿por qué en la parte social y política no son como actores con fuerza capaz de lidiar con el Estado o con el mismo mercado para mejorar sus condiciones laborales y económicas? Uno. La pregunta dos es, quisiera saber un poco más la parte cultural de estos actores, si la parte más étnica o racial hizo que ha determinado la forma en cómo se han relacionado con los bosques o la forma en cómo sí, cuidan la tierra o no cuidan la tierra. Entonces, quisiera saber la parte más cultural de estos actores. Y muchas gracias. Ok, merci Irène. Et une question rapide, Martha. Gracias, Irene. Y Marta, una pregunta rápida también, si es posible, para que podamos contestar a todos. Tengo dos preguntas. Bueno, uno es en relación a todo este tema de los derechos de la tierra, o sea, los temas de tenencia de la tierra realmente están contemplados en la estrategia de preservación, esta estrategia que se habla del bosque que se está planteando como una intención, esa es una, y la otra es, o sea, si hay realmente voluntad dentro de esta estrategia de arreglar los problemas de tenencia de la tierra y cómo está configurada la tenencia de la tierra actualmente. La otra es si hay estudios o nos pueden explicar cómo funciona la cadena de valor del cacao para estos pequeños productores que son de economía familiar, o sea, cuál es el precio, realmente ganan, quiénes son estos actores que intervienen en toda la comercialización, porque ellos hasta el momento pareciera que solo producen para alimento. Entonces, creo que esto es un elemento toral para entender las relaciones y en cuáles son esos actores que intervienen en la cadena de valor del cacao hasta su destino final. Gracias. Merci Martha. Donc, je vais laisser Elsa et Fatouma répondre. Gracias, Marta. Voy a dejar a Elsa y Fatuma contestar cada una a su vez sobre los puntos más importantes de las preguntas y vamos a cerrar la reunión. Empieza Fatuma. Muchísimas gracias. Son preguntas muy pertinentes y nos permite ver todo el campo que no he explorado lo suficiente aún. Entonces, muchísimas gracias. Para la pregunta sobre la transhumancia, los ganaderos y el impacto que puede tener sobre la deforestación, sobre la cohesión social.
Yo no tengo mucha experiencia en esta cuestión, entonces me disculpe si mi respuesta es parcial. Las zonas en las que he trabajado no eran zonas donde se practicaba la transhumancia. Mucha de la carne consumida en Costa de Marfil efectivamente viene de la cría ganadera de países vecinos, Nigeria, Mali, Burkina Faso. Pero es verdad, existe transhumancia. No sé cuál es el impacto, cuál fue el impacto sobre la deforestación, pero está claro que sí hay dificultades para un gran número de ganaderos. Veía que tenían dificultad para encontrar pasto, encontrar hierba. Porque efectivamente, si ponemos en cultivo todas las zonas, incluso las orillas de ríos y lagos, las zonas de pasto se reduciéndose considerablemente. Por lo tanto, efectivamente, su pregunta es muy pertinente. Sé que hay regiones donde la tensión es muy fuerte, donde casi todo está plantado, pero me faltan elementos para contestarle precisamente. Para la pregunta de por qué los agricultores, a pesar de su número, siguen siendo marginalizados de la esfera política, es bastante complejo. Esta economía de cultivo, los agricultores no eran solamente pasivos en esta historia, no es como si esto hubiera sido impuesto, fue también ellos que co-crearon esta economía de plantaciones. En esto son actores de este mantenimiento de una agricultura heredada del modelo colonial. Son actores en la desforestación. Hubo intentos, hay que saber que desde el principio de la construcción del Estado marfileño, después de la independencia, los primeros políticos influyentes eran agricultores, grandes cultivadores, o eran herederos de cultivaderos a gran escala. Hay marginalización. Los que cultivaban un gran territorio sí que encontraron su sitio en la esfera política. La agricultura familiar, efectivamente, a pesar de ser mayoritarios, los de superficies pequeñas o medianas fueron marginalizados, sí. Y tuvieron dificultades para crear un colectivo, porque cada uno está en su terreno, no se encuentran, trabajan mucho. Es un poco común a nosotros todos. Estamos en unos periodos, desde hace un siglo, desde el fin de la colonización a hoy, de profundas transformaciones, incluso antes de la colonización, la transformación de naturaleza social, política, económica. Y frente a esto, creo que estamos desprovistos, nos tienen que construirse como cuerpo político frente efectivamente. Y en esta situación el pueblo tiene unos ingresos muy insuficientes y efectivamente la cadena de valor es muy internacional. Estamos enfrentándonos a graves dificultades y para los agricultores en situación ya desfavorecida están al límite de la miseria. En Costa de Marfil, contrariamente a Burkina Faso y a Malí y otros países con los que estoy en relación también, hablo con otros investigadores, asociaciones de agricultores, ellos tienen una historia asociativa y en Costa de Marfil todos los intentos de agrupación, de asociaciones de agricultores fueron combatidas por el Estado. El Estado no lo favoreció, sino lo contrario, intentó limitarlo. Y en cambio, en otros países, nuestros países vecinos sí que tienen asociaciones de agricultores. La pregunta sobre... Así.
Una pregunta sobre cultura. Si la construcción cultural de un pueblo, ¿cómo pudo tener un papel sobre la relación con el bosque? Es una pregunta muy interesante. No sé cómo, si voy a contestar bien, pero es muy, muy interesante. No sé cómo la cultura de cada pueblo que venía de lejos, de otro tipo de terreno, otro tipo, cómo fueron adaptándose, qué impacto tuvo, no lo sé. Pero podemos ver que el bosque perdió su estatuto de ser vivo y se convirtió al estilo occidental en un objeto para poder ser explotado. Y es por eso que hablaba de un texto, alguien hizo la pregunta de esta distanciación ontológica con el bosque, y eso contribuyó a modificar nuestra manera de estar en relación con el bosque, porque se convirtió en un bosque que estaba ahí para que lo utilicemos. Entonces, no sé en qué medida un pueblo u otro tuvo una manera de actuar diferente. A nivel de las cadenas de valores, nos queda muy poco tiempo. No sé si Elsa quiere añadir una cosa para completar lo que decía Fatuma. No, Fatuma está contestando muy bien todas las preguntas y ha dado todos los elementos. Sobre la cadena de valores, abre un tema bien diferente y bastante largo. Por lo tanto, hay recursos que podemos compartir con ustedes y que si os interesa. La principal característica es que tenemos decenas de miles de productores que a través de cooperativas están vendiendo a 5 principales grandes exportadores. O sea que tenemos un embudo en el sector y un desequilibrio entre los enormes actores de la exportación y los pequeños productores. Muchísimas gracias, Elsa. Sí, quería añadir que es verdad que hubo este proceso en el que la agricultura alimentó a muchos otros sectores de actividad de Costa de Marfil, pero no fue a doble sentido. El Estado no alimentó la agricultura y fueron limitados a la producción de materia prima. El resto de las de los sectores de la industria, como la parte de la transformación y exportación, no dejaron entrar a los agricultores. Muchas gracias. Entonces vamos a concluir con esto. Muchísimas gracias, Elsa y Fátima, por sus exposiciones. Muchísimas gracias a los participantes y a esas preguntas súper interesantes que enriquecieron la conversación. Si algunos de vosotros tienen más preguntas o si quieren profundizar sobre algunas cosas que se habló, que se presentó, envíennos, disculpe, mensaje por email y transmitiremos las preguntas. Os doy cita la semana que viene, el jueves 9 de diciembre, para una mesa redonda sobre la gobernanza comunitaria de los bosques, con varios actores de la gobernanza comunitaria de los bosques. Mismo horario, entre 14 y 16 horas GMT. Y os agradezco una vez más y os deseo un excelente día, noche o mañana en función de dónde se encuentren. Gracias a todos y buena continuación con las clases. Merci aux traductrices aussi. Et merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Je vous remercie vraiment.
Gracias. Merci beaucoup, Alexandra, et donc aux interprètes. Et puis, bah, écoutez, on s'en est très bien Gracias por parte de tiré. Acter también a las intérpretes. On s'en est très bien tiré dans le calage technique un peu là, bien que ça a été résolu en quelques minutes. A Bravo pesar de haber Alexandra sido pour avoir precipitado. réussi à monter Gracias, ça. Alexandra. Felicidades. Non, désolé, Ujú. navré enfin, mon erreur. Lo siento, el error fue mío.